Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la continuación de clases de integrales indefinidas con el método de integración por partes. Recordemos entonces que teníamos que trabajar una fórmula, u de b igual v menos la integral de b en du. Recordar, para memorizar, usamos un anagrama que utiliza una oración en donde se indica la inicial de cada palabra. Entonces sería: un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Entonces, comenzamos. La idea de identificar esta integral, este es el n de la guía, sería la integral que tenemos de logaritmo natural de x partido por x cuadrado ante x. Entonces acá nosotros tenemos que identificar, lo primero, quién vendría siendo nuestro u y quién vendría siendo nuestro db. Y también había un tips que cada vez que tuviéramos un logaritmo natural, en realidad teníamos que trabajar con él para que fuera u y db. Ahí sí. Entonces, si nuestro u va a ser logaritmo natural, tenemos que derivarlo para encontrar nuestro du. Y la derivada del logaritmo natural, 1 partido por x en dx. Aquí, a diferencia del método de sustitución, no necesitamos despejar de x. Ojo con eso. Como nuestro u es logaritmo natural, nuestro db vendría siendo 1 partido por x cuadrado en dx. Entonces, ya tenemos nuestro u, tenemos nuestro db, faltaría db integrarlo para encontrarlo, y eso nos quedaría db x a la menos 2 en dx. ¿Por qué estoy utilizando eso? Para poder integrarlo. ¿Ya? Si nosotros lo integramos, necesito conocer el exponente de x. Y x está elevado a menos 2, entonces lo que tendríamos que hacer sería, que nuestra integral es, recuerda que en la integral le sumábamos 1, ¿cierto? Me daría menos 2 más 1, menos 1. Entonces me queda menos 1 partido por menos 1. ¿Sí? Entonces, luego de eso, tengo mi u, tengo mi du, tengo mi db, que está siempre acompañado con el dx, acuérdense, mi db, eso, el término que estaba en el denominador, se sube con signo contrario, y así puedo integrarlo porque voy a poder conocer el exponente. El menos 2, le sumo 1, me da menos 1, y se divide por el mismo número. Entonces ahora vamos a completar acá, que nos quedaría la integral de uv. Esto, ordenado de otra manera, sería menos 1 partido por x. Más dividido menos es menos. Y luego x elevado a menos 1, si lo bajo me queda 1 partido por x elevado a 1 positivo, pero ese 1 no se coloca. Me estaría quedando así. Entonces, ya tenemos u de b. Y ahora nos toca escribirlo. U por b me quedaría, o b por u, acuérdense de eso, menos el logaritmo natural de x partido por x. Porque tengo u, el logaritmo natural de x, b es menos 1 partido por x. Y eso me da menos logaritmo natural de x partido por x. Para que se vaya entendiendo todo. Luego, menos la integral b, que sería menos 1 partido por x, de u, que vendría siendo 1 partido por x en dx.
siempre la nueva integral tiene que ser más sencilla que la anterior. ¿Ya? Entonces, la vamos a ordenar. Quedaría la integral del logaritmo natural de x partido por x cuadrado en dx igual a menos logaritmo de x partido por x, menos por menos me da más la integral de 1 partido por x al cuadrado en dx. B teníamos que era menos 1 partido por x, du es 1 partido por x en dx, y luego esta expresión, multipliqué los signos, menos por menos me da más, multipliqué las x, me quedó x cuadrado, y de hecho esa integral nosotros ya la tenemos, la hicimos acá. Entonces esto nos queda integral del logaritmo natural de x partido por x cuadrado de x de menos logaritmo natural de x partido por x menos 1 partido por x más c. Acuérdense siempre de la constante de proporcionalidad. Este es un repaso de la última integral indefinida que vimos, sino que viene el último método. Usamos el método por parte. ¿Ya? Entonces vamos a hacer unos 2, 3 más y luego vamos a hacer cálculo de área. Vamos a ver otro y vamos a tener aquí, a ver, la integral de x seno de 4x en dx. Acuérdense que si esto, la nueva integral que vamos a tener acá, perdón, la nueva integral tiene que ser fácil o más sencilla de resolver. Y eso puede ser por método de sustitución o puede ser por método inmediato, como nos ha resultado, o a veces se tiene que volver a hacer una integral por parte. Entonces, ahí, ¿a quién considerarían como U y a quién considerarían como DB? Si nosotros nos sale algo más complicado, no hay problema, se invierten los datos. O si algo no lo sé integrar, a veces es porque en realidad no conozco esa integral, no lo debería considerar como integral, sino que como U para poder derivar. Entonces, veamos qué nos resulta. Supongamos que a U, vamos a llamarle a
X, entonces du sería dx. Por lo tanto, dv, si ya tengo x ocupado, dv vendría siendo el seno de 4x en dx. Y v tendríamos que integrarlo. La integral del seno, ¿qué función se deriva para que dé seno? El menos coseno. Del coseno es menos seno, por lo tanto le coloco un seno afuera, o sea, un menos afuera, y todo está partido por 4. Lo podemos comprobar. También nos podemos aquí equivocar, así que a veces es mejor comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? A ver, si f de x fuera, lo que anoté acá, menos coseno de 4x partido por 4, ¿cuál sería su derivada? Entonces, el menos un cuarto sale y voy a derivar por la derivada del coseno, que es menos seno de 4x por la derivada de 4x, que es 4. Se simplifica, menos por menos me da más. O sea, estamos bien. Ya. Después de este paréntesis, en donde estábamos corroborando que realmente la integral del seno de 4x es menos coseno de 4x partido por 4, ¿ya? Ahí lo estábamos comprobando. Tendríamos entonces vamos a anotar esto acá. Esto acá arriba. Entonces eso sería v menos x coseno de 4x partido por 4, u por v, menos la integral b menos coseno de 4x partido por 4 y de u que sería de x. Entonces, para poder integrar esto, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a correrlo un poco más acá. Bueno, ordenarlo, sacar el 1/4, ese menos por menos me da más, y así solamente integrar el coseno. ¿Cómo quedaría eso? La integral de x, seno de 4x en dx. Identificamos que era una integral por parte, debido a que acá está una función y la derivada de otra función, no de la misma, ¿ya? Entonces me queda menos x coseno de 4x partido por 4, menos por menos es más, sale el 1/4, que sería la constante, y aquí vamos a integrar coseno de 4x en dx. Esa es la integral de x, seno de 4x en dx. Ahí vamos bien, más 1/4. ¿Y qué función derivada da coseno? El seno. El seno, pero tengo que dividirla por 4, recuerden, porque aquí después su derivada va a ser la derivada de 4x, va a ser 4, entonces ese 4 se simplifica con ese 4. Y más la constante proporcional, o sea, la constante de integración, debido a que ahí no tenemos definidos los límites de integración. Entonces ya para terminar y finalizar, me quedaría ordenado ahí, más seno
de 4x partido, ¿cierto?, sobre 16. Y ahí tendríamos el segundo ejercicio. Vamos con otro más. Entonces, vamos con el siguiente. Este es la letra Q de la guía. ¿Ya? Q. La integral del coseno de x por el logaritmo natural del seno de x en dx. Entonces, ahí tenemos que elegir nuestro U y nuestro dB. Pero aquí tengo claro que tengo un U. Este vendría siendo mi U porque decíamos que cada vez que tenemos logaritmo natural, nosotros sabemos la derivada del logaritmo natural. Entonces me queda U es igual al logaritmo natural del seno de x. Ojo con esto, hay una función compuesta. Por lo tanto, al derivarlo, me va a quedar la derivada primero del logaritmo natural, que sería 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento. Del seno sería el coseno de x en dx. Después de eso, du vendría siendo coseno de x, seno de x en dx. Y b es el resto, que vendría siendo esta expresión con esta expresión de b. Entonces sería coseno de x en dx. Y su integral vendría siendo el seno. ¿Ya? Entonces, llegando hasta ahí, tenemos que nos va a quedar la integral del coseno de x por el logaritmo natural del seno de x en dx es igual a u por b, y eso vendría siendo el seno de x por el logaritmo natural del seno de x menos la integral de u. Entonces, vamos a borrar acá. Y el de b era el coseno de x en dx, por lo tanto b era el seno de x. Solamente borré para copiarlo acá abajo. Entonces, menos la integral de b, que es b, seno de x, en du, que vendría siendo coseno de x, partido por seno de x,
en dx. Se simplifica. Y estaría quedando la integral del coseno de x por el logaritmo del seno de x en dx igual al seno de x, logaritmo natural del seno de x, menos, y eso limpiándolo, multiplicando signos, simplificando, etc. Nos quedó ahora una integral inmediata que vendría siendo la integral del coseno de x en dx. Me estaría faltando integrar esta parte. Y es una integral inmediata, por lo tanto, eso vendría siendo seno de x por logaritmo natural del seno de x, menos, ¿y qué función fue derivada para que me diera el coseno? El seno de x. Eso más c, que es mi constante de integración, acuérdense de eso. Ahí ya hicimos 3 ejercicios como para repasar lo que vimos en la última tutoría. Y ahora vamos a empezar con cálculos de área, ejercicios de aplicación en los cuales uno utiliza integrales. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer ahora, calcular el área comprendida entre las siguientes curvas, y eso va a ir variando. Entonces, ¿con qué curvas vamos a trabajar? Calcular el área comprendida entre las siguientes curvas. Tenemos que tener una idea de lo que estamos calculando. Entonces, una de las funciones va a ser, ejercicio 1, f de x igual a x cuadrado, y otra función, por ejemplo, g de x igual a x más 2. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener claro acá. Para poder sacar los límites de integración y saber de dónde hasta dónde tengo que calcular el área entre estas curvas, sería igualo
las dos funciones, porque yo quiero encontrar dónde se juntan para ver cuál va a ser el cálculo y el área que nosotros vamos a calcular de esa expresión. Entonces, vamos a igualar f de x a g de x. Entonces, al lado izquierdo colocaríamos x cuadrado y al lado derecho x más 2. Al ver solamente esta expresión, nos quedó una ecuación de segundo grado. Y nosotros ya sabemos que para resolver, eso tiene que quedar igualado a 0. Esta ecuación de segundo grado se puede resolver a través de la fórmula o factorizando. Entonces, xx más menos, y 2 por 1 me dan 2, y restados me da menos 1. Así que el menos va el número mayor. Ahí tendría que x es igual a menos 1 y x es igual a 2. Entonces lo que estamos haciendo es integrar desde el menos 1 hasta el 2. Nos va a quedar la integral de menos 1 y de 2. Ahora, hay que tener en cuenta una parte importante. Para resolver área entre curvas, tiene que quedar, por ejemplo, si esta es mi curva, g de x, esto es un ejemplo, ya, así que vamos a llamarle p de x, y tengo estas curvas, que vamos a llamar h de x, y tengo límites de integración, que son los que calculamos ahora. Supongamos que este es A, este es B y este es C. Lo que tendríamos que hacer para calcular esta área, por ejemplo, esto lo vamos a usar con otro color. Ya. Así que P de X está con rojo. Si nos damos cuenta, aquí el rojo está arriba. Entonces nos quedaría la integral de A hasta B de la función que está arriba, es decir, P de X, menos la función que está abajo, es decir, H de X. En de X. Eso es para sacar la primera integral. ¿Ya? Después, esto vendría siendo solamente este cálculo. Nosotros estamos considerando el área bajo la curva. Entonces, en definitiva, estamos calculando toda esta área, todo lo que está debajo del rojo, acá. Pero yo no quiero la parte que está acá. Entonces se la quito. Por eso es menos. Menos la función que está abajo. Entonces ahí le retiro esta parte. Y me va a quedar solamente el área entre las dos curvas. La que va arriba menos la que va abajo. ¿Ya? Pero ahora me falta calcular esta área. Y eso sería más la otra integral que me estaría faltando, ¿cierto? Que vendría siendo la integral, y ahora va de B a C, siempre en orden de mayor a menor, o sea, perdón, de menor a mayor. Por lo tanto, el menor límite de integración va acá abajo, que vendría siendo B, y el mayor vendría siendo C. Y se anota nuevamente la curva que está arriba, que sería h de x ahora, menos la curva que está abajo, p de x. Todo eso en dx. Entonces, teniendo claro eso, la primera parte que hicimos fue solamente para determinar los límites de integración, pero necesitamos saber cómo es esta curva, cómo es ambas curvas, para ver cómo nos queda su gráfica. Y dependiendo de la gráfica es el cálculo que vamos a hacer. Entonces, para poder graficar, puedo hacer una escala de valores, y así grafico con mayor exactitud. Ya, tenemos eso.
X cuadrado, su gráfica es así. Es simétrica, así que muy bien ahí. Ya. Entonces, del 0 el 0, del 1 es el 1, del menos 1 es el 1 también, del 2 es el 4, del menos 2 al cuadrado también es 4, y así sucesivamente. Esa es la gráfica de f de x, que vendría siendo x cuadrado. Ahora tengo que ver cómo es x más 2. Entonces, una recta, recordar, si x está elevado a 1, eso sería una recta. Y si tengo así como mucha dificultad, puedo hacer una tabla de valores, darle cualquier valor. Cualquier valor a la variable independiente, sabiendo o tomando en consideración que vamos a graficar del menos 1 al 2, así que podríamos decir menos 1, 1, perdón, menos 1, 0, 1 y 2. Y reemplazarlo en g de x para ver qué y nos da, como para ordenar. Si reemplazo acá el menos 1, me quedaría 1. Si reemplazo el 0, me da 2. Si reemplazo el 1, me da 3. Y si reemplazo el 2, me da 4. Entonces, estos puntos, si los vamos a graficar, el menos 1 me da el 1. Estamos acá. El 0 llega al 2. Estamos acá. El 1 llega al 3. Y el 2 al 4. Entonces vamos a graficar esto y sería algo así. Ahí. Entonces, la roja vendría siendo g de x, que corresponde a x más 2. Y f de x corresponde a x al cuadrado. Entonces, ahora que tenemos la gráfica, podemos darnos cuenta cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo. Y sería lo siguiente. La función de arriba sería la roja, y la roja es g de x, entonces me queda x más 2. Menos la función f de x, que como es solamente un término, me quedaría así, en dx. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es integrar esta expresión. La roja menos la azul, me quedó x más 2, menos x cuadrado en dx. Vamos a borrar un poco lo que tenemos ahí. Ahora ya sabemos la integral que tenemos que resolver. Queremos saber cuánto es esta área. Y nosotros tenemos fórmulas del área para una circunferencia, para un cuadrado, para un rectángulo. Pero en este caso, para esta forma no la tenemos, entonces se resuelve a través de integrales. Y sería la integral de menos 1 hasta el 2 de x más 2 menos x cuadrado en dx.
Integramos término a término, es una integral inmediata, así que no vamos a tener problema con eso. Recordar, en este caso me quedaría la integral de x, es sumarle 1 al exponente y dividirlo por el mismo resultado. Entonces acá me quedaría 2x también, porque la derivada de 2x es 2. Y aquí le sumo 1 y lo divido por 3. ¿Ya? Ya en este punto no vamos a anotar la constante de integración, porque ahora está definida la integral. ¿Ya? Sabemos de dónde hasta dónde tenemos que integrar. Sería, vamos a evaluar este resultado con los límites de integración, ¿ya? Que sería desde el -1 hasta el 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar el 2 en toda esta expresión. Nos quedaría 4 partido por 2, más 4, no, más 2 por 2, menos 2 al cubo partido por 3. Y ahora, menos, paréntesis, menos paréntesis. Lo mismo, pero evaluando el -1. Entonces me daría -1 al cuadrado partido por 2, más 2 por -1, menos -1 al cubo partido por 3. Evaluamos el mayor y le restamos el menor. Entonces, aquí me da 2 más 4 menos 8 tercios. Menos paréntesis, 1/2 menos 2. Esto me daría -1, entonces me daría más 1/3. Y cierro. Y ahí podríamos sacar el resultado, ¿cierto? Al resolver 6 menos 8 tercios. 8 tercios era así. Eso me daría 10 tercios menos paréntesis 1/2 menos 2 más 1/3. Eso da como resultado menos 7 sextos. Entonces eso sería 10 más 10 tercios más 7 sextos, menos por menos me da más. Y eso, 10 tercios más 7 sextos vendría siendo 9 medios, unidad de medida al cuadrado, porque estamos trabajando con área. Vamos con otro. Entonces, en un ejercicio de cálculo de área, debemos organizarnos de la siguiente manera. Recordar entonces, igualamos las funciones y eso nos va a permitir conocer los límites de integración. Luego de eso, tenemos que hacer la gráfica, y para hacer la gráfica, bueno, ustedes lo vieron con la derivada, la primera, segunda y tercera derivada, que les daba puntos críticos, máximo y mínimo, y ahí tenemos una gráfica más específica. Con la gráfica, lo que necesitamos saber es cómo quedan las áreas, ¿ya? O sea, ¿a quién le vamos a calcular el área? ¿Cuál es la función que queda arriba? ¿Cuál es la función que queda abajo? Y si la tenemos que ir haciendo por parte, si es que va modificándose esto. Si es que antes va arriba, después va abajo, ahí se tiene que ir modificando. Y luego de eso, de conocer los límites de integración y saber la integral que vamos a desarrollar, se escribe la que está arriba menos la que está abajo. Aquí a veces iría un paréntesis, pero como era solamente un término, no utilizamos paréntesis. Luego de eso se integra, como ya lo hemos hecho, como es una suma en este caso, suma o resta, es integral inmediata, se resuelve de manera independiente y luego tenemos que evaluar. Y ahí vamos a anotar los límites de integración. Entonces, siempre se evalúa el mayor y luego se le resta el menor. ¿Sí? Y luego ese ya sería el cálculo de la integral.
Vamos con otro. Cálculo de área entre curvas. Segundo, vamos a utilizar dos funciones. F de x igual a 8 menos 2x cuadrado y g de x va a ser x cuadrado menos 4x. Entonces, paso 1. Igualar y encontrar los límites de integración para ver dónde se topan, dónde se intersectan estas dos funciones. Me quedaría 8 menos 2x cuadrado igual a x cuadrado menos 4x. Todo esto se puede despejar a un solo lado porque tenemos una ecuación cuadrática. Me conviene dejarla donde quede positivo. ¿Cómo podemos resolver eso? Podemos resolverlo a través de una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula. X va a ser igual a menos b, sería más 4, más menos b cuadrado menos 4 por a por c, partido por 2a. Vamos desarrollando. Menos por menos da más. Más 16, y a eso aplicamos la raíz. Aquí hay un error. Esto es solamente 4. Solamente 4. Así que todo va a salir más rápido. Aquí era solamente 4, no 4x menos 4, entonces aquí sería ese término lo bajo, no le cambio el signo porque no cambió de lado, el menos 4 no le cambio el signo porque no cambió de lado, y el 8 que estaba a la izquierda me queda menos 8 a la derecha. Entonces aquí me daría 3x cuadrado menos 12. Eso se puede factorizar por 3, ¿cierto? X cuadrado menos 4
Y eso es 3x más 2 y x menos 2. Es decir, vamos a integrar desde el menos 2 hasta el 2. ¿Quién hace 0 esta expresión? Porque estamos buscando quién hace 0. Haría 0 el menos 2 y haría 0 el 2. Ahora faltaría trabajar con la gráfica. Necesitamos graficar ambas curvas. Si quiero graficar, por ejemplo, g de x, vamos a hacer una tabla de valores. Sabiendo que vamos a integrar desde el menos 2 hasta el 2, vamos a utilizar esos mismos números, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2. Y eso, evaluado en la expresión g de x igual a x cuadrado menos 4, podemos ir reemplazando, ¿cierto? Y resolviendo de manera inmediata. X cuadrado menos 4, calculamos cuando vale menos 2, sabemos que ahí da 0, si esto vale menos 1 me daría menos 3, si esto vale 0 me daría menos 4, si vale 1 me daría menos 3, y aquí nuevamente 0. Lo mismo vamos a hacer entonces para f de x. Vamos a hacer una tabla de valores y después la vamos a poder graficar. Y le vamos a asignar los mismos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y la expresión en la cual vamos a reemplazar es en 8, 2, menos 2x cuadrado. Entonces, si evaluamos el menos 2, eso me debería dar 0. Si evaluamos el menos 1, da 6. Si evaluamos el 0, da 8. Si evaluamos el 1, da 6. Y si evaluamos el 2, da 0. Se van repitiendo los números porque en realidad lo que estamos trabajando acá son parábolas. Teniendo esos datos, ahora vamos a graficar. Ya. Entonces, esto va a tener que ser más abajo. Evaluamos. En menos 2 me daba 0. Vamos a hacer primero g de x. En menos 1 me daba menos 3. En 0 me daba menos 4. En 1 me daba menos 3. Y en 2 me daba 0. O sea, estamos aquí. Esta es la parábola.
Teniendo eso, ahora vamos a graficar f de x, lo vamos a hacer con otro color para visualizar cómo quedaría. Tenemos, en este caso, la parábola cuando el a es positivo va a ir hacia arriba. Y en este caso la a es negativo, así que va a ir hacia abajo. Y nos debe quedar así. Eso tenemos que observar. Entonces, si tengo el 0, acá partimos por ahí también. El menos 1 nos llevaba, está corrido, es 0, 6, 8, 6, 0. Ya. El 1 me lleva al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 me lleva al 6. El menos 1 me lleva al 6. El 0 me lleva al 8. 7, 8. Tendríamos lo siguiente. Así. Así. Entonces tenemos que calcular esta área. ¿Ya? Sabiendo eso, ahora podemos escribir la integral. Recién tengo los límites de integración, ahora sé cómo es la curva, y después de saber cómo es la curva, recién voy a poder escribir la integral. La integral de menos 2 al 2 de la que está arriba, y esa era f de x, que sería 8 menos 2x cuadrado menos paréntesis, porque ahora le voy a restar más de un término. Entonces quedaría x cuadrado menos 4 de x. Hago reducción de términos semejantes antes de integrar. Me quedaría 12, ahí. Reducción, me quedaría menos 3x cuadrado. Reducción, me quedaría 12. Y ahí ya podemos integrar. Me quedaría así 12x menos 3x al cubo partido por 3. Y eso va a ser evaluado desde el menos 2 al 2. Por lo tanto, quedaría evaluamos primero el 2, el 2x, menos x al cubo, y quedaría 12 por 2 menos 2 al cubo menos paréntesis nuevamente, y ahora evaluamos en menos 2, quedaría 12 por menos 2 menos 2 al cubo, cierro paréntesis. Importante acá el tema de los paréntesis, si no, no nos va a dar el resultado, aunque en la expresión no esté puesto. Es obligatorio ponerlo cuando utilizamos una base negativa y cuando después de una resta viene más de un término. Entonces quedaría 24 menos 8 menos 24. Esto me daría menos 8, con ese menos me daría más 8.
daría 24 menos 8 más 24 menos 8. Me daría 48, ¿cierto? Y eso daría 32 unidades al cuadrado. Ese sería el resultado de la segunda. Muy bien. Vamos con otra. Tercero. La función f de x igual a 9 menos x al cuadrado y g de x igual a x más 3. Vamos a calcular la integral entre esas dos curvas, por lo tanto lo primero que hacemos es igualarlo para encontrar los límites de integración. 9 menos x cuadrado igual a x más 3. Factorizo, despejo, siempre que quede una cuadrática igual a 0, despejo, factorizo. Si es que es posible, y si no es posible, vamos a tener que utilizar la fórmula. X más menos 3 por 2. Ya tengo los límites de integración, ahora nos toca conocer la gráfica para saber cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo. ¿Cómo hacíamos eso? Podríamos hacer una tabla de valores, asignar de valores sabiendo que vamos a integrar desde el menos 3 hasta el 2. Entonces tengo vamos a usar el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y f de x, entonces vamos a evaluar esta expresión, esos números, en la expresión 9 menos x cuadrado. Entonces, calculamos, cuando vale menos 3 me da 0, ¿cierto? Cuando vale menos 2 daría 5. Cuando vale menos 1 daría 8. Cuando vale 0 daría 9. Cuando vale 1 daría 8. Y cuando vale 2 valdría 5 nuevamente. ¿Ya? Entonces vamos a borrar allá y vamos a intentar hacer la gráfica.
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Luego de eso, anotamos los puntos. Aquí me daba 0, 1, 2, 3, 4, 5, este es 5, menos 2 me daba 5. Después le asignamos la curva, tiene que verse como una cuadrática. Cuando menos 1 me da 8. Cuando es 0 es 9. Y después empieza a bajar nuevamente. Perdón, aquí no copié mal, ahí sí. Cuando vale 1 también da 8. Cuando vale 2, vale 5. Y cuando vale 3, va a dar 0. Entonces en el fondo tenemos esta curva que sube, 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 llega al 9 y luego baja. Ya. Pero vamos a graficar hasta acá y eso nos va a mostrar la otra parte que tenemos que hacer, que es una tabla de valores para g de x. Entonces aquí dijimos que íbamos a considerar los mismos valores y los límites de integración eran desde el menos 3 hasta el 2. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a hacer el 3, pero sabemos que los límites de integración aquí se van a cortar en 2. Acá deberían cortarse. Entonces, tomamos la expresión x más 3 y vamos reemplazando los valores que tenemos acá. Cuando vale menos 3 me va a dar 0, cuando vale menos 2 me va a dar 1, cuando vale menos 1 me va a dar 2, cuando vale 0 me da, cuando vale 0 me da 3, cuando es 1 me da 4, cuando es 2 me da 5 y cuando es 3 me da 6. Esa expresión quedó y esos son los puntos que vamos a tener que graficar. ¿Ya? Entonces tendríamos, vamos a hacerlo con rojo para que visualmente sea más fácil de interpretar los resultados. Tenemos acá, luego tengo acá 1, ¿cierto? Después 2, después 0 me va a dar 3, después 1 me va a dar 4, entonces ahí. Y este vendría siendo mi g de x. Y el azul venía siendo, ¿cierto? Mi f de x. Primero, igualo, determino los límites de integración. Segundo, hacemos una tabla de valores que implique los números que están entre esos límites de integración y graficamos. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Estamos calculando esta área en ese caso. Por lo tanto, ya considerando eso, podríamos escribir nuestra integral, que va a ir desde el menos 3 hasta el 2 de la curva que está arriba, que sería f de x, menos la curva que está abajo, menos paréntesis, ¿cierto? X más 3 en dx. Entonces eso va a ser la integral del menos 3 al 2 de 9 menos x cuadrado menos x menos 3 en dx. Hacemos la reducción de los términos semejantes. Nos quedaría
la integral de menos 3 al 2 de menos x cuadrado menos x más 6 en dx. Integramos. Va a ser menos x cubo partido por 3, menos 2, perdón, menos x cuadrado partido por 2, más 6x, y eso se va a evaluar primero el valor mayor, que vendría siendo 2, y luego se evalúa el menos 3. ¿Cómo iría quedando entonces? Esta expresión evaluada del menos 2 y luego evaluada en, o sea, en 2 y después evaluada en menos 3 y me va a dar el resultado del área entre estas dos curvas, que en este caso ahora la parábola quedó encima y la recta quedó abajo. Me quedaría menos 8 tercios menos 4 partido por 2 más 12, menos paréntesis, menos 3 al cubo partido por 3, menos 3 al cuadrado partido por 2, más 6 por menos 3. Hay que ser muy ordenado ahí en esa parte, última parte, para no cometer errores. Me daría entonces acá menos 8 tercios, menos 2 más 12 menos 27 más 27 tercios, y 27 tercios sería 9, menos 27, menos por menos me da más, ¿cierto? Y ahí me daría 9. Acá me daría positivo y con ese que está afuera me daría negativo, así que me daría menos 9,5 menos 18. Aquí me daría menos 8 tercios más 10 menos 9 menos 9,5. Y ahí podemos ir resolviendo todo junto por separado. 8 tercios más 10 me da 22 tercios menos paréntesis menos 9, ¿cierto? Menos 9,5. Y eso da menos 27,5. Y aquí me quedaría 22 tercios más 27,5. Y eso me da 22 tercios más 27,5. Me da 125 sobre 6 unidades al cuadrado. Otro.
Determinar el área de la región limitada por... La primera curva, f de x igual a la raíz de x. La segunda curva va a ser g de x igual a x cuadrado. Y en este caso me están diciendo que lo grafique para todo x perteneciente desde el 0 al 4. Entonces, aquí tendríamos que igualar estas dos funciones. Luego de igualar estas dos funciones, vamos a determinar nuestros límites de integración, graficamos, y con la gráfica podemos escribir recién la integral que vamos a hacer el cálculo. Pero este tiene una gran diferencia con el dominio que nos están dando para x. Así que tiene ahí que revisar. Lo primero sería entonces igualar. Igual a g de x vendría siendo raíz de x igual a x cuadrado. Para despejar esa raíz vamos a elevar al cuadrado y me quedaría x igual a x a la cuarta. Dejo todo hacia un lado y factorizo en este caso por x. Entonces vamos a tener que x vale 0 y x vale 1. Pero me están pidiendo que llegue hasta el 4, entonces vamos a hacer esa gráfica. Nosotros ya hemos graficado raíces cuadradas, sí, raíces cuadradas y x al cuadrado. ¿Ya? El x al cuadrado vendría siendo una parábola que pasa por el origen. Ahí. Ya. Pero vamos a hacerlo desde el 0 al 1, así que esta parte no va a importar. Y luego la raíz cuadrada, la graficamos así. Ahí vendría siendo el 1, este vendría siendo el 0. Pero nos están pidiendo que grafiquemos hasta el 4. ¿Eso qué quiere decir? Aumentamos acá. Sigo. Y aumento acá. Y aumento hacia acá. Entonces, en algún momento voy a llegar a el 4 y voy a trazar aquí, ¿qué sería eso? X igual a 4. ¿Qué me están pidiendo en realidad? Me están pidiendo esta área, que sería el área comprendida entre estas dos curvas, la raíz cuadrada y el x cuadrado. Y por último, también me están pidiendo esta área.
Ahí. Me están pidiendo todo el área de entre esas dos curvas y decía para todo x perteneciente del 0 al 4, del 0 al 4. El 4 vendría siendo una recta acá y tengo que calcular esa área más esa área. Entonces, obviamente, no hay fórmula que nosotros tuviésemos conocimiento previo como el del triángulo, el del cuadrado, el del círculo, el del rectángulo. ¿Ya? Y por eso es que nosotros hacemos el cálculo de curvas a través de las integrales. Entonces, nos va a quedar dos integrales. Una va a ser la integral de 0 a 1 de la función que está arriba, que sería raíz de x menos x cuadrado en dx, más la de arriba es la raíz, la raíz cuadrada, y esta es la parábola. Entonces la de arriba quedó raíz cuadrada menos x cuadrado, más la integral, ahora parto desde el 1 y termino hasta el 4. Y veo cuál es la función que está arriba, y en este caso cambió. Ahora está x cuadrado menos raíz de x en dx. Integramos. Aquí va a ser la integral de la raíz cuadrada, por lo tanto es como si x estuviera elevado a un medio. De hecho, es x elevado a un medio. A eso le sumamos 1, me daría 3 medios. Y lo dividimos por lo mismo, ¿cierto? Eso quedaría que va a ser x elevado a 3 medios por 2 tercios. A esa expresión vamos a evaluar. Entonces, la integral de la raíz de x vendría siendo 2 tercios raíz de x al cubo menos x al cubo partido por 3 evaluado desde el 0 hasta el 1, y eso le vamos a sumar x cubo partido por 3 menos 2 tercios raíz de x cubo. Acuérdense que ya no va la constante de integración. Y eso lo vamos a evaluar desde el 1 hasta el 4. Siempre partimos, recordar entonces que al evaluar, partimos por el mayor y le resto al menor. El mayor sería 2 tercios menos 1 tercio. Menos, paréntesis, acá me quedaría 2 tercios por 0, ¿cierto? Sí, menos 0 al cubo partido por 3. Ya. Esto va a ser 0, así que 2 tercios menos 1 tercio me daría 1 tercio. ¿Ya? Esta parte no iría porque si evaluamos en 0, claramente todo esto me va a dar 0, así que sería hasta ahí. Más, continuamos con ese. Vamos con el 4, me quedaría 4 elevado a 3, ¿cierto? 64 tercios menos 2 tercios. Acá si evalúo el 8 me da 64 y la raíz de 64 es 8. Hasta ahí. Menos, paréntesis, lo mismo evaluado en 1. Aquí puse paréntesis para que se supiera que estamos trabajando en la segunda parte. En la primera parte evalué en 1, me da eso, y evaluar en 0 era menos 0, así que no se colocaba. Evalúo ahora la expresión en 1. Me daría 1 tercio menos 2 tercios.
cierro. Cierro roja y cierro azul. Acá vendría siendo más paréntesis 64 tercios menos por más menos 8 por 2, 16 dividido todo en 3, 16 tercios menos, y el paréntesis rojo, o sea, 1 tercio, así, menos 2 tercios sería menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Continuamos allá. Y ahí tendríamos entonces tercio más paréntesis. Aquí podemos resolver de manera inmediata, ¿cierto? 64 menos 16 porque tienen el mismo denominador, eso me daría 48 tercios. Menos por menos me da más 1 tercio. Eso me daría 1 tercio más 49 tercios y eso me da 50 tercios unidades al cuadrado porque lo que estamos haciendo es calcular áreas. Entonces, en el cálculo de área, eso tiene una unidad de medida, y la unidad de medida del área es al cuadrado. Eso sería entonces la tutoría de hoy, en donde trabajamos método de integración por parte. Recordamos, ahí tomábamos un U, tomábamos un dB, el U tenía que ser fácil de derivar, el dB tiene que ser fácil de integrar, y luego después de formar la fórmula UV menos la integral B en DU, la nueva integral tiene que ser más sencilla, lógicamente, que la inicial. Esa puede ser integración inmediata, puede ser integración por sustitución o integración por parte. La inmediata es usar formulario, la de sustitución, recordar que ahí teníamos una expresión y la derivada de esa expresión o parte de la derivada de esa expresión, y teníamos que hacer un cambio de variable. En ese cambio de variable trabajábamos todos con ese cambio y luego nos devolvíamos al final y retomábamos con X. El resultado debería estar expresado en X. Y no olvidar en cualquier integral indefinida que debe ir la constante de integración. ¿Cuándo es una integral indefinida? Cuando no tiene los límites de integración. Luego vimos entonces sustitución por parte, y después de trabajar la sustitución por parte, empezamos con aplicaciones de la integral. Una de ellas es el área bajo la curva, o el área entre curvas. Entonces, depende del ejercicio lo que vamos a resolver. Este ejercicio tenía una parte particular, porque me estaban diciendo que determine el área de la región limitada por esas curvas, pero que debería considerar que el dominio para X sería del 0 al 4. Entonces, cuando nosotros igualamos estas dos funciones, nos dio del 0 al 1. Pero si nos explayábamos hasta el 4, es decir, alargábamos la raíz cuadrada y alargábamos la parábola, trazábamos x igual a 4, que sería una asíntota vertical, y nos dio que teníamos que integrar dos áreas, calcular dos áreas. Una era del 0 al 1, porque en la gráfica nos quedó que primero estaba la raíz cuadrada menos, porque la función de abajo era x cuadrado, entonces nos quedó raíz cuadrada menos x cuadrado, evaluada del 0 al 1. Pero luego en 1 cambió, y estuvo por sobre la raíz, estuvo la parábola. Entonces después nos quedó la parábola menos la raíz, evaluada del 1 al 4. Eso es importante, lo se tiene que hacer a través de la gráfica. Finalizando eso, integramos de manera normal. Esto va a salir sencillo o difícil dependiendo de las funciones que nos den.
¿ya? Pero generalmente son funciones bien prácticas de integrar, son casi siempre integrales inmediatas. Entonces, integramos y después de integrar se evalúa. Recordad que se evalúa al mayor menos al menor. Vamos a hacer el último ejercicio y con eso ya terminaríamos. Hallar el área de la región limitada. Hallar el área de la región limitada por la curva f de x igual a 4x menos x al cuadrado y el eje de las abscisas. Entonces, en este caso, tenemos que graficar esa parábola. Si factorizo me quedaría f de x igual a x factor de 4 menos x cuadrado, perdón, x, ahí sí, y eso me está diciendo que una parte de los límites de integración vendría siendo el 0 y el 4. Entonces ahí escribimos graficamos. Para graficar necesitábamos una tabla de valores. Entonces, como vamos a hacer del 0 al 4, sería 0, 1, 2, 3, 4. Cuando esto vale 0, todo vale 0. Aquí valdría 3, ¿no es verdad? Si tuviéramos la expresión 4x menos x cuadrado, 4x menos x al cuadrado. Y calculamos cuando vale 0 vale 0, cuando vale 1 y vale 3, cuando vale 2 y vale 4, cuando vale 3 y vale 3, y cuando vale 4 y vale 0. Entonces, después de eso podemos graficar. Graficamos. Y la parábola, al tener el A negativo, va hacia abajo. Y iría así. Y este es el área que tenemos que calcular y nos están diciendo el área limitada por la región, os estaríamos hablando de todo esto en un principio, ¿ya? Todo el área bajo esta curva, pero dice el área entre esa curva y el eje de las abscisas. Recordar que el eje de las abscisas es el eje X. Entonces aquí vamos a anotar eje X. Entonces ya borramos esta parte porque vamos a trabajar con esta curva también. Y esa curva es Y igual a 0. ¿Ya?
Entonces tenemos una función que sería la función 4x menos x cuadrado, y tenemos la otra función que le podríamos llamar g de x, pero esa g de x sería 0. Entonces no es más que calcular la integral del 0 al 4 de 4x menos x cuadrado menos 0, entonces ese 0 no se anota. ¿Ya? Entonces solamente quedaría la integral del 0 al 4 de 4x menos x cuadrado. Porque esta función es y igual a 0. ¿Ya? En dx. Integrando me quedaría x cuadrado partido por 2 menos x cubo partido por 3. Esa expresión es igual a 2x cuadrado menos x cubo partido por 3. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Ya integramos, nos faltaría evaluar. Y vamos a evaluar, aquí se anotan siempre los límites de integración, del 4 al 0, ¿ya? Porque nosotros notamos el mayor y después el menor. Entonces, finalmente nos estaría quedando 2 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo partido por 3 menos paréntesis 2 por 0 menos 0 al cubo partido por 3, que es, todo eso va a dar 0. Entonces me quedaría 2 por 16 menos 64 tercios, ¿cierto? Sí. Y aquí tendríamos que esto daría 32 menos 64 tercios. Y 32 menos 64 tercios es 32 al cubo unidades al cuadrado. Y tenemos el área entre la función 4x menos x cuadrado y el eje de las abscisas. Con eso terminamos por hoy y nos encontramos en la próxima tutoría.